Hoy en esta noche vamos a hablar un poquito sobre el temor. Ese temor que nos paraliza, ese temor que nos vuelve esclavos, ese miedo que muchas de las veces permite que nosotros caigamos en tristeza, en agonía. Hoy en esta noche la palabra del Señor nos habla en Romanos capítulo 8, versículo 15, por favor. Romanos 8:15. La palabra del Señor nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Mis hermanos, hoy en esta noche el Señor quiere enseñarnos que en este versículo podemos encontrar dos tipos de espíritu. El primero es uno de esclavitud, en el cual casi todos caemos o casi todos somos presas de este tipo de espíritu. Nos dejamos vencer o nos dejamos llenar por el temor, por el miedo. Hay muchas formas de ser esclavos del temor. Pero hoy en esta noche también el Señor quiere enseñarnos cómo nosotros debemos de actuar frente a todo esto. Una de las formas de ser esclavo muchas de las veces es por decisión propia. Nosotros podemos ser esclavos de este espíritu cuando por ejemplo, viene un temor, cualquiera sea la noticia, nosotros la aceptamos, nosotros la recibimos, nosotros la hacemos nuestra a este espíritu, a este temor, lo hacemos de nosotros y nos empezamos a acostumbrar a vivir con el temor. Recordemos que la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos de ellos querían regresar nuevamente a Egipto. ¿Por qué? Porque decían que ahí en Egipto tenían comida, tenían techo, entonces ellos querían volver a ser esclavos. Y así es como también nosotros, mis hermanos, ahora, también a veces queremos atarnos a un tipo de esclavitud, o algo que nos causa temor, que nos causa miedo. Cualquiera sea este temor, cualquier cosa que nos esté cambiando nuestro estado de ánimo, nos esté llevando a una angustia, pero nosotros lo estamos viendo como nuestra, la hacemos personal. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, mis hermanos. Otra forma de ser esclavos del temor, de caer en el miedo, es muchas veces cuando nosotros nos hacemos prisioneros de aquello. Siempre que hay una guerra, en la antigüedad y ahora, ¿qué hace en este caso el batallón que va ganando la guerra? Coge y toma prisioneros. ¿Los toma para qué? Para esclavizarlos. Los toma para abusar muchas veces de las mujeres, de los niños y cosas así. Es ahí, mis hermanos, cuando convierten a estos prisioneros en esclavos. Pero nosotros también podemos ser prisioneros de este tipo de espíritu de esclavitud, valga la redundancia, por el mero hecho de que nosotros permitimos que el temor llegue a nuestras vidas y nosotros nos dejamos vencer por aquello. Permitimos que nos aprisione y hacemos muchas veces su voluntad, porque eso hacían los prisioneros, hacen la voluntad, en este caso, de quienes los gobernaban. Entonces así es también como este tipo de temor, este tipo de miedo llega a nuestras vidas y empieza a gobernar nuestras vidas. Empieza a hacernos sus prisioneros y que nosotros hagamos esa voluntad, ¿sí? Vivimos en la preocupación, mis hermanos, y muchas veces este tipo de preocupaciones que llegan a nuestras vidas es el pecado en el cual nosotros no tenemos temor de cometerlo. Vivimos en la preocupación y lo hacemos, ya lo hacemos con gracia, digámoslo así, de esta forma. No tenemos temor a cometer este tipo de pecados, que la preocupación entra a nuestras vidas y perfecto, la hacemos nosotros, vivimos con ella. Al lugar que vayamos llevamos la preocupación. Pero nosotros, mis hermanos, hoy en esta noche el Señor quiere enseñarnos que debemos de tenerle temor a Él, no a las preocupaciones, no al temor. Nosotros ahora le tememos a todo.
tememos a lo que dirán las demás personas, a lo que estarán comentando las demás personas, si estarán comentando algo bueno o algo malo. A eso nosotros le tememos, a eso tenemos miedo, pero el temor al Señor no lo estamos temiendo. Tenemos temor a lo que pensarán las demás personas, sea bueno, sea malo. Tenemos temor a lo que nos está faltando, a lo que no tenemos, a eso tenemos temor. Pero el Señor en esta noche dice que nosotros debemos inclinar nuestro temor hacia Él y no a este tipo de preocupaciones, no a este tipo de espíritu de esclavitud, ¿sí? El temor es igual, mis hermanos, que los bebés. A un bebé nosotros lo alimentamos, le damos su papilla, le damos vitaminas, todo esto, ¿para qué? Para que él crezca, sea robusto, sea fuerte. Si nosotros al temor que tenemos lo estamos alimentando, le estamos dando la importancia necesaria, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que este temor crezca, que este temor sea cada vez más grande y muchas de las veces puede llegarnos a gobernar o a vencer, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor hoy en esta noche te dice que no temas. Y lo encontramos en Isaías, capítulo 41, del versículo 10 al 13, por favor. Isaías 41, del 10 al 13, por favor. La palabra del Señor hoy en esta noche te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Entonces, mis hermanos, no tenemos por qué estarnos preocupando o permitiendo que el temor nos esclavice, que nos paralice, que se haga nuestro, que nosotros podamos ser prisioneros de este tipo de espíritu. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Es ahí, mis hermanos, donde el Señor hoy en esta noche nos está enseñando que nosotros debemos de cambiar el tipo de temor que tenemos. Le tememos a una deuda, a una mala noticia, a una enfermedad, le tememos a todo aquello. Pero debemos de tenerle temor al Señor, a que las cosas del Señor deben de ser primero, ¿sí? No temas, porque Dios está con nosotros, dice la palabra del Señor. Nunca nos dejará solos para que nosotros nos enfrentemos a los desafíos. Cualquier situación que estemos pasando, cualquier desafío que estemos pasando, si nosotros no la ponemos en manos del Señor, esta va a ser más grande, puede paralizarnos, puede incluso enfermarnos, puede cambiarnos el carácter, puede que nuestro desenvolvimiento en cualquier lugar esté siendo malo por esta situación, porque estamos dirigiéndonos mal. La preocupación no nos ayuda a un problema, es más, mis hermanos, nos arruina la felicidad. En cualquier situación que nosotros estemos, si estamos viviendo preocupados, estamos también viviendo o arruinando nuestro día, arruinando la comunión familiar o arruinando cualquier otra situación en el trabajo y cosas así. Entonces, mis hermanos, no debemos de vivir preocupados. En lo que estudiaba encontré que un día de preocupación cansa más que un día de trabajo. Es ahí cuando muchas de las veces llegamos a casa enojados, llegamos a casa mal carácter. Es más, salimos de casa ya con una preocupación y regresamos con la misma preocupación a la casa, pero más cansados que qué. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, en aquello. Todas las personas nos preocupamos por el futuro, pero no nos estamos preparando para el futuro, mis hermanos. El Señor hoy en esta noche quiere invitarnos a que nosotros nos preparemos y que podamos poner las cosas en sus manos. El primer deber espiritual del hombre es que nosotros tengamos victoria sobre el temor. No es malo que sintamos temor, es más, vivimos con el temor, mis hermanos. Por ejemplo,
Recordemos cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y empezó el agua a hacerse turbulenta y a azotar la barca. Ellos sintieron temor, y estando con Jesucristo, ellos sintieron mucho temor. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos actuaron y se fueron y le dijeron a Jesucristo que los ayude. Es aquí, mis hermanos, en donde nosotros debemos de reconocer que nuestros problemas son diferentes, todo llega a tener paz, tranquilidad cuando nosotros llevamos estos problemas al Señor Jesucristo, ¿sí? Nosotros tenemos que no permitir que esto nos paralice, no debemos permitir que esto nos venza. Muchas de las veces no podríamos ganar cualquier situación, cualquier cosa, por temor a intentarlo. A manera de testimonio, cuando pasamos la pandemia, yo sentía temor porque tenía que empezar una construcción. Sentía mucho temor porque en realidad, primeramente, tenía poco dinero. Segundo, lo estaba haciendo solo. No tenía un tutor, no tenía alguien quien me ayude, quien me dirija. Tercero, muchas cosas influían. Pueda que la construcción sea muy frágil, o no sé, los cimientos malos, la tierra mala. Mucho de este temor lo tenía yo, no sabía cómo empezar. Y un día estuve aquí en el culto y el Señor utilizó a nuestro pastor y llegó palabra a mi vida. Y el Señor me dijo muy clarito, Daniel, me dijo, no sientas temor, no temas, no desmayes, pero da el primer paso, empieza, actúa, dijo así. Entonces es ahí cuando yo empecé y yo actué. Mis hermanos, a todos los que conocen donde yo tengo mi negocio, primeramente con esa cantidad que les mencioné, no es como para tener aquello, pero el Señor hizo la obra. Pero ¿qué pasó? Que yo no tuve temor, yo confié en el Señor y Él fue quien bendijo y quien dio la provisión para todo aquello. ¿Sí? Mis hermanos, en la Biblia, la palabra adopción consiste en que Dios nos incorpora a su familia. Todos pasamos a ser su familia, todos los que conocemos y creemos en el Redentor. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice en Gálatas 4, el versículo 4 y 5, por favor. Gálatas 4, versículo 4 y 5. La palabra del Señor nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Es aquí como el Señor nos adopta, mis hermanos. En Romanos 8:15 vemos que la palabra del Señor dice que no tenemos que tener un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Dios nos acepta y nos adopta como sus hijos. Dios, antes éramos esclavos del pecado, del miedo, del temor. Antes hacíamos la voluntad de Satanás. Pero cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ahora tenemos ese espíritu de adopción, ese espíritu que es el don de Dios, que quien da a sus hijos. Nosotros lo recibimos, mis hermanos. Es así como somos adoptados. El Espíritu de Dios nos sella como hijos de adopción, nos marca como su propiedad particular de Dios. Somos distinguidos y nos conservamos, mis hermanos, en la fe, en la salvación de nuestras almas. Donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Como en esta noche, el Espíritu del Señor está aquí y tenemos esa libertad. No somos más esclavos de este espíritu, no somos más esclavos del temor, del miedo. Donde la libertad del Señor está, no tiene por qué haber temor, no tiene por qué haber pecado. Es por eso que el versículo de Romanos 8:15 también termina diciendo, Abba Padre. Y es donde nosotros debemos de clamar. Y es la oración la que nos permite llegar a tener este tipo de comunión con el Señor. La oración es el aliento mismo de un hijo hacia Dios. Por eso, mis hermanos, yo en esta noche les invito a que nos pongamos de pie. Que cada uno de nosotros podamos traer a nuestras vidas, a nuestro corazón, aquellas cosas que nos están paralizando, aquellas cosas que nos están encerrando en el temor.
esas cosas que muchas de las veces le damos cabida y le permitimos que nos gobiernen. ¿Sí? El Señor nos dice que no somos más hijos de un espíritu de esclavitud. Si nosotros creemos, si nosotros confiamos en el Señor Jesucristo y en su palabra, entonces ahora somos de un espíritu de adopción. Y por medio de la oración nosotros llegamos a nuestro Padre, nos acercamos a Él. Como un niño pequeño, ¿qué hace cuando le pasa algo? Va corriendo a donde su papá y le dice, me pasó esto. Es aquí donde nosotros también tenemos que volvernos esos niños y llegar a nuestro Padre. Decirle, papá, estoy aquí, ayúdame. Te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre amado. Solo tú eres grande, habitas la eternidad. Habitas la eternidad. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, Dios de mi devoción.